Buenas noches. Soy del equipo del alcohol etílico conformado por Alonso Sánchez de Sánchez, Cholula Rosales Noemí y servidor López Beltrán de Recalexis. Somos del grupo COA 41M. Estamos exponiendo sobre el tema del alcohol etílico. Yo les voy a hablar de los primeros dos puntos, que el primero es la descripción del proceso de la producción del alcohol etílico. ¿Qué es esto? El alcohol etílico o etanol se produce principalmente mediante la fermentación o biomasa rica en carbohidratos, como caña de azúcar, maíz o remolacha, o por síntesis química. El proceso general incluye lo que es la preparación de la materia prima, la hidrólisis, la fermentación y la destilación, la deshidratación y el almacenamiento y la distribución. En el primer punto encontramos que se limpia y tritura la materia prima para facilitar el acceso de los azúcares fermentables. En el segundo, este es opcional porque en caso de almidones se descompone el almidón en azúcares simples usando enzimas, que ese es el punto de la hidrólisis. En el tercer punto, que es la fermentación, se añade la levadura para convertir los azúcares en etanol y CO2. En el cuarto punto, que es la destilación, se calienta la mezcla para separar el etanol, agua y otras impurezas. En la deshidratación se elimina el agua residual para obtener etanol de alta pureza. En el 6, que es el almacenamiento y la distribución, el etanol se almacena y se distribuye según su uso combustible, bebidas o industria química, etc. Bueno, como les explicaba, en el segundo punto que me tocó explicarles es el diagrama de flujo. ¿En este qué sucede? Bueno, en este sucede que es la preparación de la materia prima, que se recolectan y preparan las fuentes de azúcares o almidón como maíz, caña de azúcar o trigo. En esta etapa, la materia prima se limpia y tritura para facilitar la conversión de hidrocarbohidratos a azúcares fermentables. En el segundo punto es la hidrólisis. Como ya les comenté, esto se hace si es necesario, o si no, no. Que se les voy a comentar. En el caso de las materias primas con almidón como maíz, se realiza la hidrólisis para convertir los almidones en azúcares simples, glucosa y fructosa. Se pueden usar enzimas o ácidos para romper las moléculas del almidón. En el tercer punto, que es la fermentación, se añaden levaduras, generalmente Saccharomyces cerevisiae, a la mezcla para fermentar los azúcares y transformarlos en etanol y dióxido de carbono, o más bien CO2. Este proceso se lleva a cabo en grandes tanques de fermentación y puede durar entre 24 y 72 horas. La destilación es la mezcla fermentada, contiene etanol, agua e impurezas. Se calienta en una columna de destilación para separar el etanol del agua, ya que tienen diferentes puntos de ebullición. También podemos encontrar que se obtiene etanol con una concentración de aproximadamente 95%. El quinto punto es la deshidratación. Como el etanol obtenido en la destilación aún contiene agua, se somete a un proceso de deshidratación para alcanzar el 99% de la pureza. Se utilizan tamices moleculares o destilación azeotrópica para eliminar el agua restante. El sexto punto es el almacenamiento y la distribución, como se había comentado, y es que el etanol puro se almacena en grandes tanques antes de ser distribuido. Puede ser utilizado en la industria química, farmacéutica, en la producción de bebidas alcohólicas o como biocombustible. Esto sería todo por mi parte. Bueno, pues buenas tardes, maestra. Mi nombre es Luis Ángel Alonso Sánchez y yo le explicaré el diagrama de procesos del alcohol etílico. Para empezar, se tiene que preparar la materia prima y se tiene que lavar la caña para limpiar las impurezas. Una vez hecho esto, se pasa a la molienda y en la molienda se obtiene el jugo de la caña y se separa el bagazo, que el bagazo se puede utilizar como un biocombustible. Después de esta pasa la clasificación y el acondicionamiento, en donde el jugo de la caña se filtra para remover sólidos y se somete a un proceso de clarificación. En este mismo proceso se ajusta el pH mediante la adición de ácidos y se eliminan las impurezas con un filtro rotatorio, así generando la cacha, que es un subproducto, la cachaza, que es un subproducto. Después de ese proceso sigue la fermentación. En la fermentación se le agregan las levaduras, las levaduras y los azúcares en el alcohol y gases de salida. Las levaduras pues, se convierten en el alcohol y los gases de salida. Una vez terminada esta fermentación, el líquido resultante es conocido como vino y se separa en una centrifugadora para optimizar el contenido de alcohol. El siguiente paso es después de eso se generan se consideran y como último paso tenemos la absorción. En la absorción es la etapa final y en el alcohol pasa se separa, se generan condensados y banasas concentradas. Y el último paso es la absorción. En la etapa final del alcohol pasa por un proceso de absorción para eliminar las impurezas y obtener el etanol anhidro con una pureza superior al 99%. También se utiliza un sistema de absorción en donde se eliminan los residuos gaseosos y líquidos antes de liberar la purga final, que es esta, se le agrega el agua. Y ya como final, como resultante, tendríamos el alcohol etílico. Y ya a continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañeros y maestra. Yo les voy a explicar y les voy a hablar sobre las principales empresas mexicanas que están a cargo del procedimiento de
El alcohol etílico. En primer lugar tenemos a la alcoholera Zapopan, que es una destilería 100% mexicana que en el año 2023 recibió una certificación por Bonsucro. Su destilería tiene una capacidad de producción mensual de 3 millones de etanol, lo que equivale aproximadamente a 100,000 litros diarios. En segundo lugar tenemos la comercializadora Alsaquín, que es una empresa hidalguense de igual manera dedicada a la comercialización de este producto del alcohol etílico, solo que en su diferencia se enfoca más en el envasado de este producto, incluyendo cosmética y perfumería. Tenemos a la empresa que es Salsifi, que es una organización mexicana enfocada en el procesamiento de la melaza, consolidada como un importante productor de alcohol en nuestro país. Cuenta con una capacidad y producción de al menos 152,000 litros diarios y certificaciones como la ISO 9001-2015 y la norma oficial mexicana 251 SSA1-2009. Ya por último tenemos a la almacenadora Cooper, que es una empresa agroindustrial 100% mexicana dedicada al procesamiento de igual manera de la melaza, que es también reconocida como uno de los principales productores de alcohol en nuestro país. Ahora vamos a ver las principales emisiones contaminantes de este proceso que contaminan tanto el agua, el aire y el suelo. En primer lugar tenemos los residuos sólidos, que en este caso es el bagazo de la caña, las cáscaras o restos vegetales y piedras e impurezas traídas de toda la materia prima. En cuanto a influentes líquidos, tenemos el agua de lavado de la materia prima con alto contenido de sólido suspendido y materia orgánica. Y en emisiones al aire es el polvo generado por el manejo y transporte de materia prima, que lo cual esto radica en el primer punto, que es la recepción y preparación de la materia prima. En segundo lugar tenemos lo que es la hidratación y preparación del sustrato en azúcares fermentables, que en este caso es la conversión del almidón en azúcares fermentables. En primer lugar tenemos lo que son los residuos sólidos, que es el sedimento de almidón no convertido. En segundo lugar, los influentes líquidos, que es el agua residual con los azúcares disueltos y toda la materia orgánica. Y por último, las emisiones al aire, que son los vapores de agua y compuestos orgánicos volátiles durante este proceso de hidratación. En el paso de la fermentación, principalmente se encuentra lo que son los lodos de levadura y residuos celulares, los restos de materia prima no fermentada. En cuanto a influentes líquidos, se encuentran ya las finanzas, que básicamente es como algo así. Es agua residual, pero con alto contenido de azufre, carga orgánica, ácidos, sales y una baja biodegradabilidad. Y como emisiones al aire, aquí es donde más se emite lo que es el dióxido de carbono. El proceso de destilación es el que se podría decir que contamina más, porque aquí de igual manera hay mucho sedimento y residuo de levadura no eliminado en la fermentación. Las aguas residuales ahora son calientes con contenido de etanol y compuestos orgánicos, y las finanzas residuales aún contienen compuestos de difícil degradación. Y aquí entra lo que son los vapores de etanol. Si no se controla, entonces puede contribuir muchísimo a la contaminación del agua. En el punto de deshidratación, aquí los materiales absorbentes gastados, pues básicamente es todo lo que son tamices moleculares. En algunos procesos pues no se degradan. En influentes líquidos, aquí es lo que son el agua con trazas de etanol, y emisiones al aire, nuevamente son los vapores de etanol. Y ya por último, en lo que es el proceso de almacenamiento y distribución, aquí los envases deteriorados o residuos de mantenimiento de tanques es el residuo sólido o contaminante. En cuanto a influente líquido, son las pérdidas accidentales de etanol, o sea, derrames en el suelo o sistemas de drenaje. Y en emisiones al aire, de igual manera, hay muchos vapores de etanol. Y eso sería todo.